Hay un edificio abandonado en Barcelona que todavía huele a gloria industrial. Las manchas de aceite en sus paredes son las últimas huellas de lo que España perdió para siempre. La fábrica donde se construían coches que los reyes europeos y millonarios americanos peleaban por comprar. Hispano-Suiza. Un nombre que hoy casi nadie conoce, pero que entre 1904 y 1936 significaba una sola cosa: los automóviles más perfectos del mundo salían de Barcelona. No de Stuttgart, no de París, de Barcelona. ¿Cómo es posible que una empresa española compitiera mano a mano con Rolls-Royce y ganara? ¿Y por qué desapareció de forma tan brutal que ni siquiera dejó herederos? Esta es la historia del genio suizo que revolucionó la ingeniería automotriz desde Cataluña, del rey que salvó la empresa sin saberlo, de la guerra que lo destruyó todo y del error fatal que ningún español quiere recordar. Porque lo que pasó con Hispano-Suiza no fue mala suerte, fue algo mucho peor. Marc Birkigt no era español. Eso hay que dejarlo claro desde el principio. Nació en Ginebra en 1878, hijo de un contable que esperaba que su hijo siguiera sus pasos en el mundo ordenado de los números y los libros de contabilidad. Pero Marc era de esos niños que desarman relojes para ver cómo funcionan y nunca logran armarlos correctamente después. Su padre lo consideraba destructivo, su madre, más sabiamente, lo consideraba curioso. A los 14 años ya sabía más de mecánica que la mayoría de los adultos de su barrio, no por haberlo estudiado formalmente, sino por haber pasado incontables horas en talleres mecánicos donde los dueños lo dejaban merodear a cambio de que barriera las virutas de metal y limpiara las herramientas. Para 1898, con apenas 20 años, Birkigt había completado estudios de ingeniería mecánica en la Escuela de Artes y Oficios de Ginebra, pero Suiza le quedaba pequeña. Demasiado ordenada, demasiado establecida, demasiado llena de familias industriales que ya controlaban todo y que no iban a dejar espacio a un muchacho sin apellido importante ni capital propio. Necesitaba un lugar donde las reglas todavía se estuvieran escribiendo, donde un ingeniero talentoso pudiera hacer cosas imposibles, simplemente porque nadie había decidido aún que eran imposibles. Barcelona en 1898 era exactamente ese lugar. España acababa de perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas en una guerra humillante contra Estados Unidos, que los periódicos llamaban el desastre con mayúscula, como si el nombre mismo pudiera contener toda la vergüenza nacional. El país estaba deprimido, furioso, buscando desesperadamente alguna forma de demostrar que no era una potencia decadente camino al olvido. Y Barcelona, específicamente, estaba en plena ebullición industrial. La Exposición Universal de 1888 había dejado infraestructura, ambición y una clase empresarial catalana que creía firmemente en que el futuro se construía con máquinas, no con nostalgia imperial. Birkigt llegó a la ciudad contratado por La Cuadra, una pequeña empresa que fabricaba baterías eléctricas y que tenía la loca idea de construir automóviles eléctricos. Era 1899 y en Barcelona había exactamente 4 coches circulando, todos ellos importados, todos ellos propiedad de aristócratas o industriales, que los usaban más como símbolos de estatus que como medio de transporte real. Las calles olían a estiércol de caballo y a ambición mercantil. Los tranvías eléctricos recién se estaban instalando, y en medio de ese caos de modernización acelerada, un joven ingeniero suizo con acento francés y ideas revolucionarias sobre cómo debía diseñarse un motor de combustión interna llegó decidido a construir algo que importara. La Cuadra quebró en 1901. Los coches eléctricos eran demasiado caros, demasiado limitados en autonomía, demasiado poco prácticos para las calles irregulares de Barcelona. Pero Birkigt ya había conocido a Damián Mateu, un empresario catalán que había hecho fortuna vendiendo telas y que tenía esa combinación peligrosa de dinero disponible y fascinación por la tecnología.
Mateu vio algo en el joven suizo. No sabía exactamente qué, pero lo vio. Esa intuición le costaría una fortuna en los años siguientes y le devolvería otra aún mayor. Francisco Seix era el tercer socio, un capitán de artillería retirado que había invertido bien durante su carrera militar y que compartía con Mateu la convicción de que España necesitaba desesperadamente una industria automovilística propia. En 1904, los tres hombres fundaron J. Castro Sociedad en Comandita, un nombre burocrático y olvidable para una empresa que pronto cambiaría su nombre a algo mucho más ambicioso, la Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles. El nombre era una declaración de intenciones, hispano por español, Suiza por la precisión ingenieril que Birkikt traía. Juntas, esas dos palabras prometían algo que sonaba imposible: automóviles con el alma mediterránea de España y la exactitud mecánica de Suiza. Era marketing, sí, pero también era una promesa técnica real que Birkikt estaba obsesionado con cumplir. La primera fábrica estaba en la calle Florida Blanca, cerca del barrio del Raval, en un edificio que antes había sido un taller textil y que todavía olía vagamente a tinte y a humedad. Tenían espacio para 20 trabajadores, herramientas compradas de segunda mano a talleres ferroviarios que cerraban, y un presupuesto tan ajustado que Mateu tuvo que hipotecar 2 de sus propiedades, solo para mantener las luces encendidas los primeros 6 meses. Birkikt dormía en un cuarto encima del taller, no porque fuera romántico o estuviera especialmente comprometido. Simplemente no tenía dinero para alquilar un apartamento, y además, si dormía en la fábrica, podía trabajar hasta las 3 de la madrugada, sin tener que caminar por calles oscuras donde los serenos lo miraban con desconfianza. El primer modelo, el 1012 caballos de fuerza, se presentó en 1904 en el Salón del Automóvil de París. No en Madrid, en París. Porque Mateu y Birkikt entendían algo fundamental. Si querías ser tomado en serio en la industria automotriz, tenías que competir donde competían los grandes. Y los grandes estaban en Francia, en Alemania, en Italia. España era un mercado secundario, pequeño, pobre, con carreteras que apenas merecían ese nombre. Si Hispano-Suiza iba a sobrevivir, tenía que vender al extranjero desde el primer día. El coche causó una impresión discreta. No revolucionó nada, no ganó premios importantes. Pero los ingenieros que lo examinaron en el salón reconocieron algo inusual. El motor de 4 cilindros que Birkikt había diseñado era extraordinariamente suave, potente para su tamaño, y construido con tolerancias que requerían una precisión de mecanizado poco común, incluso en Suiza. ¿Cómo diablos estaban consiguiendo esa calidad en Barcelona, una ciudad que apenas tenía tradición en ingeniería de precisión? La respuesta era simple y brutal. Birkikt era un obsesivo. Rechazaba piezas que otros ingenieros habrían aceptado. Exigía niveles de pulido que los trabajadores consideraban innecesarios. Medía todo personalmente con calibradores que había traído de Suiza. Y cuando los proveedores locales no podían darle la calidad que necesitaba, importaba componentes de Alemania o Francia, aunque eso significara esperar semanas y pagar aranceles que hacían llorar a Mateu. «Prefiero construir 10 coches perfectos que 100 coches mediocres», le dijo una vez a Mateu durante una discusión particularmente acalorada sobre costos. Mateu, que era un hombre de negocios pragmático, entendió que no estaba negociando con un ingeniero normal. Estaba trabajando con alguien para quien la perfección mecánica era casi una religión. Aceptó. Pero también dejó claro que esa perfección tenía que traducirse en ventas, porque si no, la fábrica cerraría antes de cumplir 2 años. Alfonso XIII tenía 19 años en 1905 y una fascinación peligrosa por los automóviles. Decimos peligrosa porque España en ese momento tenía carreteras diseñadas para carretas tiradas por bueyes, no para vehículos de motor capaces de alcanzar velocidades de 60 km/h. Pero Alfonso era joven
impulsivo, y estaba desesperado por demostrar que España podía ser moderna, europea, relevante. Había comprado varios coches franceses que constantemente se averiaban en los caminos polvorientos entre Madrid y la granja de San Ildefonso. Los mecánicos de la corte se quejaban, los choferes renunciaban, y Alfonso, frustrado, preguntó si había alguien en España que pudiera construir un coche decente. Le mencionaron a Hispano-Suiza. Damián Mateu casi tuvo un infarto cuando recibió la carta del intendente de la Casa Real solicitando información sobre la posibilidad de que la fábrica barcelonesa construyera un automóvil para el rey. No era solo una oportunidad comercial, era supervivencia. La empresa estaba al borde de la quiebra. Las ventas eran mínimas. Los costos de desarrollo habían devorado todo el capital inicial. Mateu había vendido su participación en el negocio textil para mantener la fábrica abierta. Si esto fallaba, todo terminaba. Birkikt diseñó el coche más ambicioso de su vida hasta ese momento. Motor de 4 cilindros de 3,8 litros, capaz de desarrollar 20 caballos de fuerza, una barbaridad para la época. Carrocería elegante pero sobria, suspensión reforzada para las carreteras españolas, y cada componente mecánico construido con el nivel de precisión que él consideraba mínimamente aceptable. Trabajó 18 horas diarias durante 3 meses. Perdió peso. Su mujer, que apenas lo veía, amenazó con volver a Suiza. Él siguió trabajando. El coche se entregó en marzo de 1906. Alfonso lo probó personalmente en los jardines del Palacio Real, conduciendo a velocidades que horrorizaban a sus ayudantes, pero que a él lo hacían reír como un niño con un juguete nuevo. Funcionó perfectamente. No se averió. No hizo ruidos extraños. El motor ronroneaba con una suavidad que ninguno de sus coches franceses había conseguido. Alfonso quedó encantado. Y entonces hizo algo que Mateu no esperaba. Ordenó comprar 3 unidades más y empezó a hablar del coche en eventos sociales, mencionando con orgullo que era español, que era mejor que los Panhard franceses, que demostraba que España podía fabricar tecnología de primera clase. Era publicidad real otorgada por el cliente más visible del país. Las ventas no explotaron inmediatamente, pero empezaron a crecer. La aristocracia española, siempre obsesionada con imitar lo que hacía el rey, empezó a considerar que tener un Hispano-Suiza era más distinguido que tener un Peugeot o un Renault. Los industriales catalanes, con su mezcla característica de orgullo regional y pragmatismo comercial, compraron coches para demostrar que apoyaban la industria local. Y, crucialmente, algunos compradores franceses y suizos empezaron a llegar a la fábrica de Barcelona, curiosos por ver cómo era posible que una empresa española estuviera produciendo automóviles de esa calidad. Para 1907, Hispano-Suiza empleaba 52 trabajadores y había producido 41 vehículos. No suena impresionante, pero en una industria donde la mayoría de los fabricantes pequeños desaparecían antes de producir 20 coches, era un éxito rotundo. El Salón del Automóvil de París de 1911 fue el momento donde Hispano-Suiza dejó de ser una curiosidad mediterránea y se convirtió en un competidor serio. Birkikt presentó el modelo T15, conocido como Alfonso XIII, en honor al rey que había dado credibilidad inicial a la marca. Era un coche deportivo de motor de 4 cilindros, 3,6 litros, capaz de alcanzar 120 kilómetros por hora, con una relación peso-potencia que hacía que ingenieros franceses y alemanes miraran los planos técnicos con incredulidad apenas disimulada. ¿Cómo lo hacía? El secreto estaba en los detalles que nadie veía. Birkikt había diseñado un motor con válvulas en cabeza, cuando la mayoría de los fabricantes todavía usaban válvulas laterales. Había implementado un sistema de lubricación forzada que reducía el desgaste y permitía revoluciones más altas. Y había obsesionado sobre la reducción de peso sin sacrificar rigidez estructural,
utilizando aceros especiales importados de Alemania que costaban una fortuna, pero que permitían construir chasis más ligeros y resistentes. El coche ganó múltiples competiciones ese año: la Copa Cataluña, el Rally de Boulogne, la carrera de Sitges. Cada victoria era publicidad gratuita, cada podio era una prueba irrefutable de que Hispano-Suiza no era una marca de prestigio vacío sostenida por compradores nacionalistas, sino una casa seria de ingeniería automotriz. Las ventas en Francia empezaron a crecer. No explotaron, pero crecieron de forma sostenida, orgánica, impulsadas por el boca a boca entre entusiastas, que reconocían calidad real cuando la veían. Para 1912, la mitad de la producción se exportaba. La fábrica de Barcelona se quedó pequeña. Mateu y Birkikt tomaron una decisión que muchos consideraron temeraria. Abrieron una segunda fábrica en Levallois-Perret, en los suburbios de París. Era una apuesta enorme. Significaba duplicar los costos operativos, contratar en un país extranjero, competir directamente en territorio francés contra marcas establecidas que tenían décadas de ventaja. Pero también era una declaración: Hispano-Suiza no era una empresa española que exportaba ocasionalmente. Era una empresa europea con presencia en dos de los centros industriales más importantes del continente. La fábrica francesa abrió en 1913 con 120 trabajadores y capacidad para producir 300 coches al año. Los ingenieros franceses que Birkikt contrató lo miraban con escepticismo inicial. Un suizo trabajando para una empresa española, instalándose en Francia, exigiendo niveles de precisión que ni Renault ni Peugeot implementaban consistentemente. ¿Quién se creía que era? Pero Birkikt tenía una ventaja: sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era arrogancia ciega. Era competencia técnica tan profunda que incluso los ingenieros más nacionalistas tenían que admitir, a regañadientes, que el tipo sabía más que ellos sobre diseño de motores. El 28 de junio de 1914, un estudiante serbio disparó contra el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Un mes después, Europa estaba en guerra, y con la guerra llegó algo que nadie en Hispano-Suiza anticipó: una demanda masiva, urgente, desesperada de motores de aviación. Los primeros aviones militares eran básicamente bicicletas con alas, impulsados por motores adaptados de automóviles o motocicletas, poco fiables, poco potentes, inadecuados para el combate aéreo que estaba emergiendo sobre Francia y Bélgica. Los franceses necesitaban algo mejor, y Marc Birkikt, con su obsesión característica por la eficiencia mecánica, diseñó uno de los motores de aviación más revolucionarios de la Primera Guerra Mundial, el V8 Hispano-Suiza. Era un motor de 8 cilindros en VIP, refrigerado por agua, capaz de desarrollar 150 caballos de fuerza, increíblemente ligero para su potencia, y construido con una fiabilidad que los pilotos franceses y británicos consideraban casi milagrosa comparada con los motores que habían estado usando. El truco técnico más innovador era el uso de cilindros de aluminio con camisas de acero, una configuración que reducía peso manteniendo resistencia, algo que ningún otro fabricante había logrado implementar exitosamente en producción masiva. El gobierno francés hizo un pedido inicial de 2.000 unidades, luego 5.000, luego 8.000. Para 1916, Hispano-Suiza había dejado temporalmente de fabricar automóviles y se había convertido en un proveedor militar crítico. La fábrica de Barcelona trabajaba 24 horas divididas en 3 turnos. La planta de París había triplicado su tamaño. Birkikt dormía en un catre en la oficina, demasiado ocupado para volver a casa, demasiado consciente de que cada motor que salía de la línea de producción podía ser la diferencia entre un piloto que regresaba vivo o uno que moría en llamas sobre el frente. Los británicos también adoptaron el motor, licenciando la producción a empresas como Wolseley. Los estadounidenses hicieron lo mismo,
Para cuando terminó la guerra en noviembre de 1918, más de 50.000 motores hispano-suiza habían sido producidos, equipando aviones legendarios como el Spad-13 que volaban los ases franceses, incluyendo a Georges Guynemer, el piloto más condecorado de Francia. Birkitt ganó la Legión de Honor francesa. El gobierno español, con su mezcla característica de orgullo tardío y reconocimiento a regañadientes, también lo condecoró. Pero más importante que las medallas fue lo que la guerra hizo por la empresa: legitimidad técnica absoluta, capital acumulado masivo y una reputación de ingeniería de precisión que ninguna cantidad de publicidad podría haber comprado. Cuando la guerra terminó, Hispano-Suiza no era solo una marca respetable, era una de las casas de ingeniería mecánica más prestigiosas de Europa. La década de los 20 fue el apogeo absoluto, el momento donde todo funcionaba, donde las decisiones que se tomaban eran correctas, donde el mercado recompensaba la calidad sin piedad. Hispano-Suiza lanzó el H6 en 1919, un automóvil de lujo con motor de 6 cilindros en línea, 6,6 litros, capaz de desarrollar 135 caballos de fuerza, con un nivel de refinamiento mecánico que hacía que Rolls-Royce, la referencia indiscutible del lujo automotriz, empezara a considerarlos competencia seria. El coche costaba una fortuna. En 1920, un H6 con carrocería personalizada podía costar entre 40.000 y 80.000 pesetas, el equivalente a lo que un obrero cualificado ganaba en 10 años. No era un producto para las masas, era un producto para aristócratas, industriales millonarios, estrellas de cine, dictadores latinoamericanos con delirios de grandeza y fortunas petroleras, y compraban. Compraban porque el coche era objetivamente excepcional, porque el motor funcionaba con una suavidad que parecía imposible, porque la ingeniería era visible incluso para alguien que no entendía de mecánica. René Dreyfus, piloto y probador de coches, escribió en sus memorias que el H6 era el automóvil que Dios conduciría si Dios necesitara un coche. Era hipérbole, pero hipérbole basada en experiencia real. El coche aceleraba sin esfuerzo, mantenía velocidades de crucero altas sin vibración y tenía frenos mecánicos tan efectivos que otras marcas enviaban ingenieros a Barcelona para tratar de descubrir cómo los hacían. La fábrica de Barcelona empleaba en 1900 25 a 2.100 trabajadores. La planta de París, dirigida por el hijo de Damián Mateu, tenía 1.400. Entre ambas, producían entre 4 y 5 coches diarios, cada uno ensamblado con un nivel de atención que hacía que la línea de producción pareciera más un taller de relojería que una fábrica automotriz. Cada motor era probado durante horas antes de instalarse en el chasis. Cada coche terminado se conducía durante 100 kilómetros en pruebas de carretera. Los que no pasaban los estándares de calidad se desarmaban y reconstruían. Era ineficiente según los estándares que Henry Ford estaba implementando en Estados Unidos, donde la producción en masa significaba miles de coches idénticos saliendo de la línea cada día. Pero Hispano-Suiza no competía con Ford, competía con Rolls-Royce, con Isotta Fraschini, con Bugatti. Y en ese segmento, la ineficiencia era una virtud disfrazada, porque los compradores no querían coches producidos en masa. Querían exclusividad, artesanía, algo que los separara visiblemente de las personas comunes. Los catálogos de la época son artefactos fascinantes. Impresiones de alta calidad en papel grueso, ilustraciones de coches conducidos por personas elegantemente vestidas en escenarios de lujo europeo, textos que no mencionaban precio, porque si tenías que preguntar, no podías pagarlo. El mensaje era claro: comprar un Hispano-Suiza no era una transacción comercial, era una admisión a un club exclusivo de personas que entendían que lo mejor de lo mejor tenía un costo, y que ese costo era irrelevante si valorabas la perfección mecánica. Las ventas anuales alcanzaron las 1.200 unidades en 1928,
repartidas entre Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, donde las élites locales competían entre sí para ver quién tenía el coche europeo más impresionante. Era un mercado pequeño pero increíblemente rentable. Los márgenes de ganancia eran altos, la marca era sólida, el futuro parecía asegurado. Octubre de 1929. Wall Street colapsó. El crack bursátil destruyó fortunas, arruinó bancos y convirtió la década de prosperidad en una década de desesperación económica que se extendió por todo el mundo occidental. Y con la crisis llegó algo que Hispano-Suiza no estaba preparada para enfrentar: la desaparición súbita de su mercado objetivo. Los millonarios seguían existiendo, pero muchos habían visto evaporarse sus fortunas en días. Los aristócratas europeos, ya debilitados económicamente desde la Primera Guerra Mundial, perdieron las inversiones que les permitían mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Y los nuevos ricos estadounidenses, que habían sido compradores entusiastas durante los años 20, de repente encontraron que ostentar riqueza era socialmente inaceptable en un país donde millones estaban desempleados. La demanda de coches de lujo de 80,000 pesetas se evaporó casi de la noche a la mañana. Las ventas de Hispano-Suiza cayeron de 1.200 unidades en 1929 a 700 en 1930, a 400 en 1931, a menos de 300 en 1932. Era un despeñadero, y la respuesta de la dirección fue, con retrospectiva dolorosa, exactamente la equivocada. Mantuvieron los precios altos, continuaron produciendo coches con el mismo nivel de artesanía costosa y esperaron que el mercado se recuperara. Birkikt, que era un ingeniero brillante, pero un hombre de negocios mediocre, insistía en que no podían comprometer la calidad. Damián Mateu, que para entonces tenía 69 años y estaba cansado, no tenía la energía para pelear, y la generación más joven de gerentes, educada en los años de prosperidad, simplemente no podía concebir que el mercado del lujo hubiera cambiado fundamentalmente. Otros fabricantes estaban adaptándose. Rolls-Royce introdujo modelos más pequeños y relativamente más asequibles. Bugatti diversificó hacia coches deportivos de precio medio. Incluso Isotta Fraschini, tan exclusiva como Hispano-Suiza, intentó lanzar modelos menos costosos, pero Hispano-Suiza se mantuvo firme en su posición. Hacían los mejores coches del mundo para los clientes más exigentes del mundo, y no iban a rebajar esa promesa. Era principio, era orgullo, era también suicidio comercial disfrazado de integridad. Para 1933, la fábrica de Barcelona operaba a menos del 30% de su capacidad. Cientos de trabajadores habían sido despedidos. Los que quedaban trabajaban semanas reducidas. El ambiente en las naves de producción era tenso, silencioso, marcado por la pregunta que nadie se atrevía a verbalizar: ¿cuánto tiempo más? El 18 de julio de 1936, una parte del ejército español se rebeló contra el gobierno de la Segunda República. En cuestión de días, España se partió en dos, y Barcelona, corazón industrial de la zona republicana, se convirtió en escenario de una revolución social que transformó radicalmente la estructura de todas las empresas. La fábrica de Hispano-Suiza fue colectivizada, no confiscada por el gobierno, que hubiera sido más ordenado, sino tomada directamente por los trabajadores organizados en comités, que declararon que a partir de ese momento la empresa pertenecía a los obreros. Los gerentes fueron expulsados o huyeron. Los técnicos que no simpatizaban con la revolución desaparecieron. Y Marc Birkikt, que había regresado brevemente a Barcelona para supervisar nuevos diseños, tomó el primer tren disponible hacia Francia y nunca volvió. La fábrica dejó de producir coches de lujo. Se reconvirtió parcialmente en producción militar: camiones, piezas para tanques,
reparación de motores de aviación para la aviación republicana. Pero la reconversión fue caótica, improvisada, dirigida por comités de trabajadores que tenían más entusiasmo político que conocimiento técnico. La maquinaria de precisión que Birkikt había acumulado durante décadas se usó para fabricar componentes militares con tolerancias mucho más laxas. Las herramientas se desgastaron sin mantenimiento adecuado. Los estándares de calidad desaparecieron, porque en medio de una guerra lo que importaba era cantidad, no perfección. Para cuando Barcelona cayó ante las tropas franquistas, en enero de 1939, la fábrica estaba arruinada. Bombardeos habían dañado varias secciones. La maquinaria restante estaba mal mantenida. Los archivos técnicos habían desaparecido, algunos destruidos, otros saqueados, algunos simplemente perdidos en el caos. Y lo más importante, la red de proveedores especializados, los técnicos experimentados, el conocimiento acumulado que permitía producir coches de la calidad que Hispano-Suiza había garantizado durante décadas, todo eso se había evaporado. El nuevo régimen de Franco, pragmático en asuntos industriales cuando convenía, permitió que algunos de los antiguos directivos regresaran. Pero ¿regresar a qué exactamente? La fábrica era una cáscara de lo que había sido. Los mercados internacionales estaban cerrados, primero por la guerra civil, luego por la Segunda Guerra Mundial que estalló apenas meses después. Y España, aislada, empobrecida, entrando en décadas de autarquía, no era un lugar donde se pudieran vender coches de lujo. Hispano-Suiza intentó reinventarse. Fabricaron camiones, produjeron motores bajo licencia, hicieron trabajos de subcontratación para otras empresas, pero nunca volvieron a fabricar los coches que los habían hecho famosos. El H6, el J12, esos nombres legendarios, se convirtieron en memorias de un tiempo que parecía pertenecer a otra civilización. La planta francesa de Hispano-Suiza tuvo un destino diferente, pero igualmente frustrante. Sobrevivió a la Guerra Civil Española porque operaba independientemente. Sobrevivió a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, fabricando piezas para la Wehrmacht, una decisión pragmática que salvó la fábrica, pero que manchó la reputación de la marca. Y después de 1945, con Europa reconstruyéndose, intentó revivir la producción de coches de lujo. No funcionó. El mundo había cambiado demasiado. Los aristócratas europeos que quedaban ya no tenían el dinero ni el personal para mantener coches que requerían mecánicos especializados. Los nuevos ricos estadounidenses preferían Cadillac, Lincoln, coches americanos con diseños llamativos y motores V8 poderosos pero simples. Y el mercado europeo estaba dominado por marcas que habían sabido adaptarse. Mercedes-Benz, que fabricaba desde taxis hasta coches deportivos. Jaguar, que combinaba lujo con precios relativamente accesibles. Incluso Rolls-Royce, que había modernizado su producción sin perder prestigio. Hispano-Suiza lanzó algunos prototipos en los años 50. Coches hermosos, técnicamente interesantes, completamente fuera de lugar en un mercado que quería eficiencia, no artesanía. Los prototipos impresionaban en salones de automóviles. Los periodistas escribían artículos nostálgicos. Los coleccionistas los admiraban. Nadie los compraba. La empresa cerró definitivamente la producción de automóviles en 1954. Continuó como fabricante de componentes industriales, motores para aviación, piezas bajo licencia. El nombre sobrevivió, pero el sueño, la visión de Marc Birkikt de construir los mejores coches del mundo desde Barcelona, ese sueño había muerto 20 años antes. Hoy, si visitas la calle Sagrera en Barcelona, puedes encontrar parte del complejo industrial original. Está reconvertido, como casi todo en esa ciudad, que no puede darse el lujo de mantener edificios vacíos. Hay oficinas, espacios para startups tecnológicas, algún taller artístico.
Las naves más grandes fueron demolidas en los años 70 para construir viviendas. Pero quedan secciones, paredes originales de ladrillo rojo, ventanas industriales que alguna vez iluminaron líneas de producción, donde se ensamblaban motores de 6 cilindros, con tolerancias de centésimas de milímetro. Hay una placa conmemorativa. La instaló el ayuntamiento en 2004, centenario de la fundación. Dice cosas generales sobre patrimonio industrial catalán, innovación, contribución al desarrollo económico. No menciona el colapso. No habla de las decisiones equivocadas, de la rigidez fatal, de la incapacidad de adaptarse. Las placas conmemorativas nunca lo hacen. Los viejos del barrio, los pocos que quedan y que tienen más de 80 años, todavía recuerdan cuando sus padres o abuelos trabajaban ahí. Historias de segunda mano, memorias borrosas de una época donde Barcelona fabricaba coches que competían con Rolls-Royce, donde ingenieros suizos y obreros catalanes creaban juntos máquinas que reyes y millonarios compraban, donde un taller de la calle Floridablanca se convirtió en una empresa con 2 fábricas europeas y presencia global. Todo eso existió. No es leyenda, no es exageración nacionalista, no es romanticismo industrial. Los coches están ahí, en museos, en colecciones privadas, funcionando todavía después de 100 años, porque fueron construidos con una obsesión por la durabilidad que hoy parece casi incomprensible. Un hispano-suiza H6 en buenas condiciones vale hoy más de 1 millón de euros en subastas. No por nostalgia vacía, sino porque los coleccionistas reconocen que esos coches representan un nivel de ingeniería mecánica que era excepcional incluso en su época. Marc Birkigt murió en Versoix, Suiza, en 1953. Tenía 75 años. Los periódicos suizos publicaron obituarios breves, mencionando su trabajo en aviación durante las guerras mundiales. Los periódicos españoles, con Franco todavía en el poder y España aislada internacionalmente, apenas lo mencionaron. Francia le dio reconocimientos póstumos, pero para el público general, incluso para muchos entusiastas del automóvil, su nombre no significaba nada. Es una de las grandes injusticias de la historia industrial. Ferdinand Porsche es famoso. Enzo Ferrari es una leyenda. Ettore Bugatti tiene biografías, películas, museos dedicados. Marc Birkigt, que diseñó motores que ganaron la Primera Guerra Mundial y coches que competían técnicamente con lo mejor del mundo, murió en relativo anonimato. Parte del problema era su personalidad. No buscaba publicidad. No daba entrevistas largas, no cultivaba una imagen pública, prefería estar en el taller que en recepciones sociales. Y cuando Hispano-Suiza colapsó, él simplemente se retiró, trabajando discretamente como consultor en proyectos que le interesaban, pero sin buscar el reconocimiento que otros ingenieros de su calibre habrían perseguido activamente. Sus cuadernos de diseño, los que sobrevivieron, están en archivos en Barcelona y París. Son documentos técnicos fascinantes llenos de cálculos precisos, bocetos de componentes mecánicos, notas en francés y alemán sobre problemas de ingeniería y sus soluciones. Los estudiantes de ingeniería mecánica que los consultan quedan impresionados por la profundidad del pensamiento técnico, por la obsesión con los detalles, por la elegancia de las soluciones a problemas que otros ingenieros resolvían de formas más brutas y menos eficientes. Era un genio, no en el sentido romántico y vago que usamos habitualmente, sino en el sentido preciso, alguien con una capacidad excepcional para resolver problemas complejos de formas que otros no podían concebir. Y esa genialidad construyó una empresa que en sus mejores años demostraba que España podía competir técnicamente con cualquier país europeo. Aquí está la parte brutal de esta historia. Nadie aprendió nada de Hispano-Suiza, o si lo hicieron, las lecciones fueron las equivocadas. España continuó durante décadas con una industria automotriz protegida,
ineficiente, incapaz de competir internacionalmente. SEAT fabricaba coches bajo licencia de Fiat. Los intentos de crear marcas españolas independientes fracasaron uno tras otro. Pegaso, la empresa que absorbió parte de la maquinaria, y los trabajadores de Hispano-Suiza, construyó algunos coches deportivos espectaculares en los años 50 que nadie compró y que terminaron como curiosidades de museo. La lección obvia habría sido: la calidad extrema sin flexibilidad de mercado es una receta para el desastre. Pero en lugar de eso, la narrativa se convirtió en: el mercado español es demasiado pequeño, no podemos competir con Francia y Alemania, necesitamos protección arancelaria. Y esa mentalidad retrasó el desarrollo industrial español décadas. La otra lección que nadie quiso ver: Hispano-Suiza tuvo éxito precisamente porque no se comportaba como una empresa española tradicional. Era internacional desde el principio, competía en París, no en Madrid. Birkikt importaba ideas y técnicas de Suiza y Alemania sin nacionalismo tonto. La empresa funcionaba con estándares europeos, no con complacencia local. Y cuando se aisló, cuando perdió esa conexión internacional, murió. Pero reconocer eso habría requerido admitir que el modelo autárquico franquista era fundamentalmente equivocado. Y en la España de Franco, esa admisión era imposible. Hay aproximadamente 2.500 Hispano-Suiza todavía existentes en el mundo. De los más de 10.000 que se fabricaron entre 1904 y 1954, eso es lo que queda. Algunos en museos importantes como el Museu Nacional de la Automoció de Salamanca o el Museo del Automóvil de Mulhouse en Francia. Otros en colecciones privadas de millonarios que pagan fortunas en subastas por el privilegio de poseer un pedazo de historia industrial. Son máquinas hermosas. Incluso hoy, 100 años después, cuando los ves en exhibiciones o en demostraciones de coches clásicos, hay algo innegablemente especial en ellos. La forma del capó, las proporciones del chasis, el diseño de los faros, la mascota de la cigüeña volando que Birkikt diseñó como emblema de la marca. Todo comunica calidad, propósito, ingeniería seria. Los propietarios que los mantienen funcionando, y algunos todavía funcionan perfectamente, conducidos en rallies de coches antiguos, hablan de la experiencia de conducir un Hispano-Suiza con un respeto que rara vez se escucha en el mundo del automovilismo clásico. El motor arranca con una suavidad improbable para un diseño de los años 20. La dirección responde con precisión. Los frenos, mecánicos y de tambor funcionan con una efectividad sorprendente. No es solo nostalgia, es reconocimiento de que estas máquinas fueron construidas con estándares que la mayoría de las fábricas de su época no alcanzaban. En 2019, una empresa llamada Hispano-Suiza, sin guión, anunció el lanzamiento de un nuevo supercoche eléctrico llamado Carmen, presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra. Diseño retrofuturista, motor eléctrico de 1.100 caballos de fuerza, precio de 1.700.000 euros, producción limitada a 19 unidades. Los periodistas escribieron artículos, los entusiastas debatieron en foros si era un homenaje legítimo o explotación del nombre. Los herederos de las familias originales entraron en disputas legales sobre quién tenía derecho a usar la marca. Y la mayoría de la gente que conoce la historia real de Hispano-Suiza simplemente se encogió de hombros, porque esto no es Hispano-Suiza. Es una empresa nueva usando un nombre antiguo, apostando a que la nostalgia y el prestigio histórico se pueden monetizar en el mercado contemporáneo de supercoches de lujo. Puede funcionar comercialmente o puede fracasar. Pero independientemente del resultado, no tiene nada que ver con la fábrica de la calle Sagrera, con Marc Birkikt obsesionándose sobre tolerancias de centésimas de milímetro, con obreros catalanes ensamblando motores de 6 cilindros durante los años 20. Los nombres sobreviven.
Las empresas mueren. Y a veces, décadas después, alguien desentierra el nombre y lo usa para vender algo completamente diferente. Es capitalismo, es marketing. Es también, de alguna forma triste, la prueba final de que Hispano Suiza realmente murió hace mucho tiempo, porque si estuviera viva no necesitaríamos resucitarla. La historia de Hispano Suiza es fundamentalmente una historia sobre la tensión entre la perfección y el pragmatismo. Mark Birkikt quería construir los mejores coches del mundo y lo logró. Pero mejor es un concepto técnico. El mercado opera con conceptos diferentes: precio, disponibilidad, adaptabilidad, servicio postventa, imagen de marca. Durante los años 20, cuando había suficientes millonarios que valoraban la perfección técnica sobre el costo, esa tensión no importaba. Birkikt podía ser un obsesivo y Mateu podía cobrar precios exorbitantes y todo funcionaba. Pero cuando el mercado cambió, cuando la Gran Depresión eliminó a la mayoría de los compradores dispuestos a pagar fortunas por coches artesanales, la rigidez de Hispano Suiza se convirtió en fragilidad fatal. Otras empresas se adaptaron. Rolls-Royce introdujo el modelo 20, más pequeño y menos costoso. Bugatti diversificó. Incluso Ferrari, décadas después, entendió que tenía que fabricar coches de entrada, relativamente asequibles, para mantener el negocio mientras construía los supercoches que definían la marca. Hispano Suiza no lo hizo, no porque no pudieran, sino porque no quisieron. Y hay algo admirable en esa rigidez, algo que habla de principios e integridad. Pero también hay algo profundamente tonto en negarse a reconocer que el mundo ha cambiado y que los principios que funcionaban ayer te matarán mañana. ¿Podrían haberse salvado? La pregunta atormenta a cualquiera que estudie esta historia, y honestamente, la respuesta es probablemente sí, si hubieran estado dispuestos a comprometer. Un Hispano Suiza de gama media, fabricado con estándares ligeramente menos obsesivos, vendido a precios más accesibles, podría haberles dado el flujo de caja necesario para sobrevivir la depresión. La tecnología estaba ahí. La reputación estaba ahí. Lo único que faltaba era la voluntad de aceptar que ser el mejor del mundo en un mercado que desaparece no te salva. Te hunde con dignidad, pero te hunde. Cuando Hispano Suiza murió, España no solo perdió una empresa, perdió una tradición de ingeniería de precisión que nunca se volvió a desarrollar. Perdió la prueba viviente de que los españoles podían competir técnicamente con alemanes, franceses, británicos, cuando se les daban las condiciones y el liderazgo correctos. Perdió una marca que había proyectado prestigio español internacionalmente de formas que el gobierno, con toda su propaganda, nunca logró. Y perdió, quizás más dolorosamente, la mentalidad que había permitido que Hispano Suiza existiera. Esa combinación peculiar de ambición técnica, apertura internacional y rechazo a aceptar que España debía conformarse con ser un productor secundario de bienes de segunda clase. Hoy, España fabrica coches, millones de ellos. Las plantas de Seat, Renault, Ford y otras ensambladoras producen vehículos de calidad exportados a todo el mundo. Pero son plantas de empresas extranjeras, ensamblando diseños creados en otros países, bajo marcas que no son españolas. Es empleo, es desarrollo económico, es importante. Pero no es lo mismo que tener una Hispano Suiza. El edificio de la calle Sagrera está todavía ahí, lleno ahora de oficinas y startups, con su placa conmemorativa que casi nadie lee. Las máquinas están en museos, los coches sobrevivientes están en colecciones privadas. Y Mark Birkikt, el genio suizo que demostró que desde Barcelona se podía construir lo mejor del mundo, sigue siendo un nombre que casi nadie conoce, pero existió. Todo esto existió. Y esa existencia prueba algo importante.
que España puede hacer cosas excepcionales cuando se atreve a competir sin complejos, cuando valora la competencia técnica sobre el nacionalismo vacío, cuando permite que los genios hagan su trabajo sin obstáculos burocráticos, ni proteccionismo que solo protege la mediocridad. La historia de Hispano-Suiza no es solo sobre coches. Es sobre qué tipo de país fue España, qué tipo de país podría haber sido y qué tipo de país decidió ser en su lugar. Es una historia triste, pero también es una historia necesaria, porque sin entender cómo se pierden las cosas grandes, nunca podremos construir nuevas cosas grandes que no cometamos los mismos errores. Y quizás esa es la única lección que realmente importa, que la grandeza sin adaptabilidad es frágil, que la perfección sin pragmatismo es suicida, y que los imperios industriales, como los imperios políticos, mueren cuando dejan de evolucionar. Todo lo demás son detalles en archivos que casi nadie consulta, placas conmemorativas que casi nadie lee, y coches hermosos en museos que todos admiran, pero que nadie puede explicar realmente por qué dejaron de fabricarse. Pero si caminas por la calle Sagrera en una tarde tranquila y sabes dónde buscar, todavía puedes oler el aceite de motor grabado en las paredes. Y si cierras los ojos, casi puedes escuchar el rugido de los motores de 6 cilindros probándose en el patio, cada explosión perfectamente sincronizada, cada pieza mecanizada con obsesiva precisión, cada coche siendo el mejor que España jamás construyó, hasta que dejó de construirlos y nunca más volvió a intentarlo realmente.